hablar sobre un tema muy interesante que tiene por título Mi vida freelance. Un aplauso para Karen. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Karen Quintero Castañeda. Ya como mencionaron varias veces, soy de Venezuela. Vivo en Buenos Aires desde octubre de 2015 y trabajo de forma freelance desde desde julio del año 2012. Básicamente, estas son las redes sociales y mi blog, mividafreelance.com, que está operativo desde diciembre de 2013. Muchas de las preguntas que pueden surgir después de esta presentación, seguramente las puede encontrar respuesta allí. Yo en principio venía a contar lo que es mi vida freelance, cómo fue que empecé, pero quisiera, un momento. Muchas personas me han preguntado cómo fue que empecé, si fue que acaso tuve una epifanía, si yo ya sabía que iba a trabajar de este modo, y la verdad es que no. Lo que realmente pasó y lo que marcó la diferencia entre que fuera profesional, que trabaja de forma tradicional, y profesional freelance, fue un acontecimiento en mi provincia, Venezuela. Un poco. El puente que unía mi pueblo con la capital de la provincia colapsó, lo que me llevó de gastar 1 hora diaria en colectivo y 2 pasajes a gastar 3 horas diarias, 4 pasajes, y se pueden imaginar, en aquel entonces tenía un trabajo de medio tiempo, mi sueldo se iba en pasajes, mi tiempo se iba en el colectivo, y tenía un último año de mi carrera de comunicación social que culminar, y entré en desesperación. No tenía dinero, mis padres no me podían ayudar, empezaron a pasar todos los acontecimientos que ya todos sabemos de Venezuela. Entonces, lo que a mí me funcionó fue empezar a hablar con amigos, con mi familia. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer para superar esta situación? Y ahí fue cuando apareció mi Nico Nelson. Esta es la mejor foto que conseguí de él, y me hizo la pregunta que lo cambió todo. Me dijo: ¿y por qué no empiezas a trabajar por internet? Si ahora, en el año 2017, muchas personas tienen dudas acerca de trabajar a través de internet, imagínense 5 años atrás, cuando recién apenas empezaba la movida freelance, digamos, en el mercado hispanohablante. Pero yo soy periodista y me dije, bueno, pues investiguemos a ver qué puedo hacer. El resultado de esa investigación, que empezó a principios de julio de 2012, fue que al final de ese mismo mes había conseguido concretar 3 ofertas pequeñitas de trabajo freelance en ese momento relacionadas con redacción, y me dije, me encanta, me gusta estar en mi casa, me gusta trabajar en mi computadora, y empecé a hacerlo. Pero por otro lado, quizás a mi mamá no le gustó tanto y me veía así como, ¿pero por qué? No, me empezó a hacer como preguntas, a ventilar sus dudas, y todo eso llevó a que viniera a presentar hoy lo que yo llamo los mitos que envuelven el trabajo freelance. Entonces, básicamente, antes de empezar a hablar de estos mitos, tengo que agradecerle a mi mamá por haberme planteado todas estas dudas, sus miedos, que dan pie a que yo pueda estar aquí hoy hablando con ustedes y tratar también de despejar las dudas que yo sé que todos en algún momento se las han hecho, porque esto es lo que envuelve trabajar como freelancers. Entonces, el mito número 1 del trabajo freelance es: el trabajo freelance no es un trabajo real. A todos nos lo han dicho siempre. Y básicamente es, si pensamos en el trabajo, trabajar es ejercer una ocupación y con la que puedas devengar una ganancia monetaria. En ese sentido, el trabajo freelance sí es un trabajo real. Lo que el trabajo freelance no es un trabajo en relación de dependencia, como todos lo conocemos. No trabajamos en una oficina, no tenemos ese piso del que hablaban los primeros disertantes, que nos da esa comodidad de trabajar de cierto horario, pero aún así, el trabajo freelance conserva muchas similitudes con el trabajo tradicional,
porque tenemos que cumplir plazos. Si tenemos un cliente, cumplimos plazos de entrega, cumplimos con proyectos, asistimos a reuniones que si está en nuestro propio país o en nuestra propia provincia pueden ser presenciales. Si está en otro país, se llevan a cabo a través de Skype, por ejemplo, de Hangouts, pero siempre hay, digamos, una franja horaria que cumplimos. También tenemos contratos que pueden ser contratos de trabajo de corto, mediano o largo plazo. Incluso tenemos contratos de confidencialidad en el que nos comprometemos a no liberar, a no comentar detalles de los proyectos con los que trabajamos con nuestros clientes. Esto es fundamental para forjar relaciones de confianza con clientes de todo el mundo. ¿En qué se diferencia el trabajo freelance? Se diferencia básicamente que tenemos distintos o variados segmentos de trabajo o horarios de trabajo que, por ejemplo, si no quiero trabajar un lunes porque soy una persona que odia el lunes, pues mi lunes es mi domingo y tengo un domingo. O de repente el jueves quiero vivir la vida que viviría alguien el sábado y tengo un jueves sábado, por ejemplo. También el jefe tradicional desaparece, por así decir, y pasamos a tener clientes online. La diferencia básicamente está en que el cliente necesita o quiere nuestro servicio y siempre va a estar presto a escucharnos, vamos a estar de igual a igual con él, que quizás en muchas estructuras de trabajo tradicional esto no se ve tanto. El mito número 2 del trabajo freelance, lo que ya venía comentando, el freelancer no tiene horario. Muchas personas pueden pensar que porque trabajamos de forma remota no tenemos un horario, y de hecho tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque nuestros clientes, por ejemplo, pueden estar en otra zona horaria. Si yo estoy aquí en Argentina y mi cliente está en Estados Unidos, puede haber una diferencia de 4 horas. Si está en Europa, puede haber una diferencia más grande. Y son este tipo de detalles que tenemos que tomar en cuenta cuando ejercemos nuestra profesión de forma freelance. Asimismo, es recomendable establecer sesiones de trabajo y de descanso, porque puede pasar que o trabajes mucho o no trabajes nada porque no te organizas. Entonces, si no trabajas nada, no ganas dinero, y si trabajas mucho, comprometes tu salud. Entonces, como que de repente no tenemos horarios de 9 a 5, de lunes a viernes, pero sí que tenemos franjas que nosotros mismos establecemos. Si somos personas madrugadoras, trabajamos a la mañana. Si somos personas nocturnas, trabajamos a la noche, pero siempre tratando de mantener una franja de trabajo que nos funcione. Entonces, si hay un horario, quizás no el tradicional, pero sí tratamos de mantener un horario que nos funcione y que incluso podemos ir cambiando en la medida que pasa el tiempo. El mito número 3, el freelancer regala su trabajo. Muchas personas no se atreven a trabajar de esta forma porque dicen, no, me van a subpagar, no, yo para vivir que lo que yo ofrezco lo cobran tanto dinero. Y la cuestión aquí, y es como el punto clave, es que los freelancers al competir en un mercado global, estamos compitiendo con freelancers de todo el mundo, y en todo el mundo la situación es distinta. No es lo mismo un freelancer argentino que uno de Estados Unidos, que uno de Colombia, y cada freelancer va a cobrar o va a establecer sus tarifas no solamente en torno a su propia experiencia, sino también a la calidad de vida que tiene, por ejemplo, el salario mínimo de su país, al rango de precios que se ofrecen en su país, en su región, y en base a esto va a establecer sus propias tarifas. En este sentido, como freelancers, nosotros establecemos nuestra tarifa. Evidentemente, cuando un cliente se acerca, siempre hay una etapa de negociación. Siempre tenemos en cuenta, a la hora de decidir cuánto cobrar, factores como el cliente es una persona, es una empresa, es un cliente eventual, es un cliente a largo plazo, el proyecto me gusta, el proyecto lo hago porque, bueno, necesito hacerlo, tengo que trabajar. Todos estos factores forman parte del momento en el que negociamos con el cliente, pero nunca he conocido, por lo menos en mi propia experiencia, un freelancer que se sienta subpagado porque ha sido él mismo quien escogió la tarifa y quien la negoció. Entonces, somos parte activa del proceso de selección de nuestras tarifas como profesionales independientes. El mito número 4 es que todos los freelancers nos dedicamos a cuestiones técnicas como desarrollo, como diseño web, como cosas que la mayoría no manejamos, y la verdad es que no. En mi experiencia personal,
no sé nada de programación. Siempre que pasa algo con mi blog tengo que buscar a un ingeniero de informática o un desarrollador para que me ayude, por ejemplo. Si fuese así, ¿verdad? Yo no podría vivir de esto. Entonces las personas piensan, bueno, ¿qué me puedo dedicar a hacer yo? Y en este punto hay dos ramas. En principio, esta es una lista de todas las profesiones o los servicios que se pueden ofrecer y que han sido los más demandados desde 2016 en adelante, que no tienen nada que ver con programación y diseño web. Y si de repente sucede que tienes una profesión ya y no sabes cómo llevarla al mundo online, puedes aprender una habilidad nueva. Hay muchos sitios ahora en internet donde puedes prepararte para aprender nuevas habilidades. Si de repente tu hobby fue la fotografía, pero nunca te lo planteaste como trabajo freelance, ese puede ser tu trabajo freelance. Y por ejemplo, si eres un doctor, si eres una enfermera, ¿cómo planteas tu profesión en internet? Bueno, puedes realizar, por ejemplo, si sabes otro idioma, traducciones médicas, puedes contar o realizar redacciones acerca de medicina, de cuidado de personas enfermas, etc. En este sentido, lo que el trabajo freelance nos provee es la facilidad de ser flexibles con las cosas que sabemos hacer o con las que podemos aprender a hacer para ofrecer a un cliente que puede estar aquí en Argentina, que puede estar del otro lado del mundo y que está dispuesto a pagar porque nosotros realicemos ese servicio. Y finalmente, el mito número 5, y es que trabajar en casa es muy cómodo. Y sí, es muy cómodo, pero también es necesario que contemos con ciertos factores que hacen que el trabajo se pueda llevar desde casa. Y el primero es que tienes que ser una persona que se pueda concentrar estando en casa, que pueda trabajar, sentarse un par de horas diarias o una jornada completa en la computadora y poder ejercer de forma continua y ser constante en ello, así como también, pues bueno, contar con ir desarrollando tu espacio de trabajo. La mayoría de los freelancers empezamos en el comedor, en la mesa del comedor, con la silla del comedor, pero a medida que vamos subiendo o ganando más dinero o dándonos a conocer más, ya compramos nuestro escritorio, ya compramos nuestra silla, porque también tenemos que cuidar la salud del cuerpo. Entonces son como pequeñas cosas que cada uno a su tiempo va desarrollando. También evidentemente necesitamos contar con una computadora funcional, es decir, una computadora que se encienda rápido, que no tarde media hora en iniciar sesión. Y lo mismo con la conexión a internet. Cuando hablamos con clientes, uno de los factores que siempre noté que más evalúan es la capacidad que el cliente tiene para hablar contigo de forma lineal, que no haya interrupciones, que no haya ruido, que él sienta o ella sienta que tú estás ahí escuchándolo, y mucho de esto tiene que ver con la conexión a internet que tenemos. Entonces es un factor que todos los freelancers tenemos que considerar y tomar en cuenta cuando ofrecemos nuestros servicios a través de internet. Asimismo, como ya venía diciendo, al tener nuestras sesiones de trabajo establecidas, podemos decirle a nuestros clientes, me puedes encontrar online de esta hora a esta hora, y con eso también le enseñas a tu cliente que luego de esa hora no estás. Me fui, estoy estudiando, estoy descansando, y es una forma de educarte a ti mismo, educarte hábitos y educar a tus clientes a respetar pues estos hábitos que ya tienes, ¿no? Necesitas una familia comprensiva. ¿Por qué? Porque vas a empezar a pasar más tiempo en la computadora y muchas personas dicen, pero tú te la pasas jugando todo el día. Y no, estoy trabajando, necesito concentrarme, necesito silencio, necesito un poco de paz porque de repente estoy atorado con este proyecto. Y en esas es muy importante ser abiertos con nuestra familia, explicarle qué hacemos, cómo lo hacemos, porque de esa forma, al ser sinceros con nuestro trabajo, nuestra familia nos empieza a apoyar, porque bien sea que no entiendan, igual van a respetarlo, y de repente más adelante, ¿por qué no? Mis papás, mis tíos, oye, dime qué haces, ¿cómo puedo hacerlo yo? ¿Qué puedo hacer yo? Y la cadena sigue. Y finalmente, para triunfar como freelancers, necesitamos tener ganas de salir adelante, ganas de intentarlo. Muchas veces pasa que muchas personas empiezan con mucho brío, con mucho ahínco, y como no ganaron la propuesta a la que se postularon, lo dejaron hasta ahí y se frustran, se llenan de rabia. Y ahí es donde yo pienso, o sea, si en el trabajo tradicional a veces pasamos una semana, 2 semanas, un mes buscando trabajo,
eso también pasa en el mundo freelance, porque la diferencia es que no vamos a una oficina, pero estamos trabajando con clientes que muchas veces son empresas y mantienen estos procesos de selección de la misma forma que se mantienen en el mundo tradicional. Entonces, para los que están aquí, que tienen estas dudas, estos miedos, pero que quieren de todas maneras salir adelante, les quiero compartir el pensamiento simple que he mantenido durante estos 5 años y que les he dicho a mis amigos y a las personas que por uno u otro medio se acercan a mí. Y es que no es fácil, nadie ha dicho que es fácil. Lo que digo yo y lo que dicen todas las personas que empezaron antes y después de mí es que se puede, es que es posible hacerlo. Gracias. Muy bien. Bueno, qué lindo escuchar una historia como esta, ¿no? Vamos a compartir con Karen 2 preguntas del público y luego la van a poder seguir en mividafreelance.com. Así que bueno, vamos a elegir, acá hay una. Sí, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Beatriz. Yo quería preguntarte, para alguien que recién se inicia, establecer lo que vas a cobrar, es decir, ¿cuál sería la referencia al iniciarte en una tarea para establecer tu precio? Porque después, bueno, van viendo si fue muy poco, si fue muchísimo y por eso no lo obtuviste, pero ¿cómo iniciás? ¿Qué referencia tenés de inicio? Bueno, depende, como decías, de iniciar. Si por lo menos te inscribes en una plataforma freelance, por lo general, en alguna parte tú ves precios de freelancers y ves las tarifas que cobran. Eso te sirve por un lado. Otros freelancers lo que hacen es como un hack, y es que quiero saber cuánto voy a cobrar por el servicio de tal, y simplemente publican un proyecto como en el que tú quisieras trabajar y reciben tarifas de vuelta. Y eso te sirve a ti para arrancar. Entonces ahí tú puedes comparar, ok, este freelancer que tiene tanta experiencia cobra tanto, este que no tiene tanta cobra tanto, y ahí decides tu precio, que también te tiene que compensar a ti, porque es lo que hacemos ahora. Perfecto, pero bueno, es una manera de empezar. Te agradezco mucho la respuesta, muy amable. Gracias a ti. Hola, mi nombre es Patricio. La consulta que quería hacerte es la siguiente. No solo tenemos que aprender a convivir con nosotros mismos en esta vida de freelancers, sino que los que nos contratan también tienen su propia experiencia. Lo que te quería preguntar a vos es cómo viviste vos esa relación con el otro que también tuvo que ponerse en un rol de contratante en un medio que no es el habitual. Bueno, cuando yo empecé, ya había muchos clientes de la parte angloparlante y empezaban los clientes del mercado hispano. Digamos que, como dices tú, ha sido una experiencia conjunta y siempre es como un aprendizaje de lado y lado. O sea, no hay como una fórmula porque cada cliente es distinto, pero cuando tú estableces patrones de me voy a conectar a esta hora, estoy disponible a esta hora, por lo general tu cliente los va a respetar también o él mismo te los va a decir. De repente tiene un correo exclusivo para hablar con tus clientes, sabe que no te va a contactar con ningún otro lado. O sea, son como pequeñas cosas que tú, métodos que tú vas desarrollando con el tiempo. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer personalmente al cliente más antiguo que tengo, que ya llevamos trabajando juntos 4 años, él es de Colombia. Viajé a Colombia porque tengo familia colombiana y pasé por allí y le dije, bueno, estoy aquí, conozcámonos. Y yo, bueno, sí, fui a su empresa, lo conocí a él, conocí a sus socios y quizás con él ha sido este aprendizaje donde él también llevó todo lo que aprendió conmigo como freelancer a los métodos de su empresa, a ser más flexible. Entonces, como en resumen, lo que te quiero decir es, cada cliente es una experiencia distinta. Está en ti dejar los canales abiertos para resolver dudas, resolver cuestiones. De repente están en desacuerdo, bueno, conversémoslo, pero cada cliente vas a ver que te va a aportar algo bueno y tú se lo vas a aportar de vuelta. Un aplauso para Karen, por favor. Bien. Bueno, vamos a nuestra última charla. Muy interesante lo que van a aprender a continuación.